Comenzando por lo más sencillo y lo más rápido, como ustedes saben, el fusible y relevador del claxon dice horn, así como tal, H-O-R-N. Les va a aparecer por aquí alguna imagen para que puedan identificarlo bien. Ese pueden buscarlo en la tapa de los fusibles, que viene generalmente una plaquita por ahí pegada, y en algunos casos en los fusibles en la parte de abajo aparece. Ahora, en el caso de que suena bajito, yo ahorita lo estoy grabando porque precisamente ahorita se nos acaba de atravesar un carro y ya estoy harto de que nos falten al respeto, porque si notan ahorita, no sé si lo escuchan, suena como gangoso mi carro. Y por más que pitamos o avisamos, no nos escuchan, como que no somos imponentes por ser un pointer y ya, o sea, de plano a veces nos atraviesan mucho. Entonces, la única forma, por decirlo así, de que suene más fuerte el claxon es cambiando la bocina. En este caso yo les voy a enseñar o les voy a recomendar alguna marca o cómo pueden pedirlo a ustedes. Una que no sea tan cara, pero que suene bien, que te escuchen, vaya, cuando llega a surgir alguna agitación, porque realmente sí es muy molesto de que no te hagan caso. Por ahí también les voy a dar algunos tips para que puedan revisarlo en caso de que de plano no suene su claxon. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Ahorita yo estoy grabando un poquito más calmado ya en otro día, porque ese día se me atravesaron y por más que pité no se escuchaba, y no es la primera vez que sucede. Ya me he sucedido muchas veces que alguien se va a atravesar, le pito y no me escuchan. De hecho, ahorita si quieren escucharlo otra vez, voy a abrir el switch. Y ahorita ya ni suena, yo creo que se está poniendo celoso de que ya lo vamos a cambiar. Porquería, ya ahorita ya ni suena. Pero como vieron, ahorita la bocina ya, yo creo que ya no sirve, no sé qué le debe haber pasado. Pita menos de lo que pitó ese día que grabé el video. Ahora, al principio dije que tanto el fusible como el relevador dicen horn, tal cual. Si no sabes checar los fusibles, por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita para que puedas aprender a cómo checar fusibles. Y también antes de eso, revisa lo siguiente. Lo único que debes de hacer es abrir el switch y vas a presionar el claxon aunque no suene. En la mayoría de los casos tienes que escuchar que el relevador se activa. Es un pequeño cliqueo muy pequeño. Procura que esté todo en silencio para que puedas escuchar si el relevador se activa. Si escuchas que el relevador se activa, significa que el fusible no es. Lo más probable es que o estén cortados o desconectada la bocina, o que de plano tu bocina ya no sirva. Ahora sí, vamos a la compra del claxon. ¿Tienes bocina de claxon? Para el que es de Jetta, me parece, que trae bajo y agudo. Trae agudo. Había otra que era color que venía así como rojo. Y la otra bocinita. Como esta. Me parece que esta no es. Ándale, de esta. No, solamente los otros, los de cuadro. Son los más chicos que hay, no hay más chicos. Ok. ¿Cuánto cuesta? $2.50. Dámela. Pero ya cambió el empaque, según que para que no las pirateen. Ajá. Sí, es que era. Me acordaba que era diferente. Roja con blanco, ahora ya la sacaron. Ahora amarilla con. Ah, sí, me acordaba que estaban como $2.50, me parece. De todo se piratean, ya los chinos, pues ya todo, sí. Ya lo mejor. Esa marca siempre las ha ido cambiando. Cambian la caja. Ajá, cada año o cada 6 meses las cambian. Ajá. Que no las puedan piratear. Sí, para que no vean qué es esa mera. Es que sí, ya porque esta es la que suena fuerte, ¿no? Sí. Esta es la que suena machín. Sí, eso sí, hasta haces brincar a la gente. Sí, es lo que quiero, porque híjoles. Luego ni hacen caso. Tengo la del pointer, pero no hacen ni cosquillas. A ver si paso después para ver si ya lo... Sí. Vale, gracias. Y pues ya tenemos el claxon aquí como tal. Yo quise enseñarles cómo lo pedía en la accesoria, porque sé que me van a estar viendo de muchas partes. Esta marca no me está pagando, de verdad. Si fuera así no tendría problema con decírselos. Esta marca se llama Seger. A mí me gusta mucho cómo suenan. No es muy cara. Como vieron, solamente me costó 250 pesos mexicanos. Así es que no es muy cara y ahorita van a ver cómo suena. Que como dije, tenemos el bajo y el agudo, ¿vale? En este caso la bocina o el claxon de mi carro lo trae en la parte de en medio. Estoy casi seguro que este es todavía el claxon original. En todos los carros, me atrevería a decir que en casi todos, el claxon lo trae en toda la defensa delantera, ya sea en esta parte, en la parte de abajo, en la parte derecha, o en la parte de abajo o en la parte del medio, porque por obvias razones el sonido lo debe de aventar hacia adelante o debe de estar separado de la cabina. Ya en el caso de la sirena de la alarma, regularmente está en esta parte, en una parte menos accesible por seguridad, en la parte de abajo de los limpiadores. En este caso nos vamos a centrar solamente en la bocina del claxon. Se me estaba pasando, en todos los claxon, en casi todos los claxon solamente es positivo y negativo. Únicamente son dos cables, no hay más, es tierra y corriente. Y pues nada, vamos a instalarlo.
Aquí está la bocina, como pueden ver, efectivamente es la original. Ahora para las bocinas que vamos a instalar, el negativo lo van a agarrar desde el tornillo y aquí vamos a conectar el positivo. Ya en algunos casos las bocinas traen sus dos terminales indicando en cada una cuál es el positivo y cuál es el negativo. En este caso el negativo lo vamos a agarrar directamente desde el chasis, solamente poniendo un tornillo y con eso basta. Después de algunas dificultades ya está listo aquí el claxon instalado. Como pueden ver están las dos bocinas, tanto el agudo como el bajo, las dos. Y la dificultad que tuve es una, para mi desgracia, las bocinas no tenían la tuerca, no venía la bolsita donde viene la tuerca y la rondana de presión. Tuve que ir a buscarlas. Y la otra es que para mi sorpresa el claxon del Pointer manda los pulsos negativos, lo manda directamente desde el volante. Cosa que en estas bocinas, como yo les comenté en un principio, les entra por aquí pero un pulso positivo. Entonces lo que hice simplemente fue armar un relevador, que por ahí lo puse, creo que no sé si se alcanza a ver, ahí en el fondo, que como saben lo armé tipo A, porque quería yo pulsos positivos desde la señal de un pulso negativo desde el claxon, ¿vale? Entonces vamos a probarlo. Creo que ya se oscureció un poquito, espero que me puedan ver bien. Voy a abrir el switch y... pues creo que le falta un poco de grave, pero para mi gusto eso es lo que quiero. Quiero que suene fuerte y que me escuchen cuando alguien se me quiera atravesar. Así es que pues este video fue un poquito sencillo. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.